Primera de Corintios 3 del 1 al 17. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Bueno, aquí Pablo está hablando muy claro de lo que es la inmadurez y de lo que es ser espiritual. Algunas personas piensan que son maduras por el hecho de estar yendo a la iglesia, por el hecho de saberse más de un versículo de la Biblia de memoria y recitarla, pero eso no es la madurez. La madurez es lo que está diciendo aquí Pablo acerca del comportamiento de cada uno. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos en ese momento un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pero como no sabemos la palabra de Dios, porque no nos la han enseñado, muchos casos donde recibimos al Señor Jesucristo viniendo de unas costumbres donde vamos a misa los domingos y nos sentimos bien yendo a misa, pero aprendernos la Biblia para nada. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón y ya hace parte de nuestra vida, en ese momento nacemos espiritualmente como bebés espirituales. Necesitamos tomar alimento espiritual, y el alimento espiritual es leer la Biblia, porque es lo que Dios quiere enseñarnos paso a paso, y nos van guiando, y en la iglesia donde nos congregamos nos van guiando por estudios, por experiencias, por un proceso desde kinder hasta bachillerato, hasta la universidad, hasta el posgrado. Pero tenemos que empezar en kinder,
a empezar a saber qué es la Biblia, cuáles son los fundamentos de la Biblia, cuál es la historia de la Biblia, qué es el cristianismo, qué es ese nuevo nacimiento. Y Dios nos empieza a llevar de su mano a enseñarnos lo que Él quiere hacer. En ese crecimiento vamos creyendo realmente lo que Dios dice. Vamos madurando. Y al estar maduros ya tenemos una posición en Cristo, tenemos una identidad en Cristo, tenemos un aprendizaje de Cristo y una experiencia con Dios que nos va dando las herramientas, las estrategias, las armas espirituales que necesitamos para ver las cosas a nivel espiritual. Y no estoy hablando ni de iglesia, ni el pastor fulanito de tal, no, ellos son instrumentos de Dios que Dios utiliza para que nosotros crezcamos. Entonces aquí es lo que dice Pablo, o sea, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Simplemente fueron instrumentos de Dios, usados por Dios para llevar el evangelio, para que otras personas puedan conocer a Cristo. Es fundamental que cuando nosotros nacemos de nuevo, espiritualmente nacemos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros criterios, Dios los cambia, Dios los transforma, porque nosotros venimos del mundo, venimos de una cantidad de creencias, tradiciones que no son de Dios, no son de Dios, pero nos lo han enseñado. ¿Por qué? Porque así es la cultura, porque así es el medio donde te moviste, porque así son las tradiciones familiares, porque esto se hace así, porque se hace así, porque todo el mundo lo hace así, pero no son los principios, no son los valores que Dios tiene. Entonces cuando nacemos de nuevo y conocemos a Jesucristo, Dios comienza a transformar nuestra vida, a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Pero no basado en seres humanos, sino en Él, en lo que Él dice en la Biblia. Por lo tanto, cuando yo soy espiritual, yo dejo toda emocionalidad, toda impulsividad y toda carnalidad. ¿Qué es carnalidad? Carnalidad es todo lo que tiene que ver con las emociones, con las prácticas del mundo. Les voy a leer en Gálatas, porque en Gálatas es donde está lo que describe Dios, lo que es carnal y lo que es espiritual. Entonces en Gálatas 5, sí, en Gálatas 5, aquí lo tengo, 5:16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Son contrarios. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras, oigan bien, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no harán el reino de Dios. Ahí está explicando Dios lo que es la carnalidad, diferente totalmente a lo espiritual. Entonces, y Pablo nos lo dice aquí en lo que acabamos de leer: si ustedes siguen con esos celos y con esas contiendas, ¿no están actuando de una manera meramente humana? Eso significa estar en la inmadurez. Y Dios quiere cristianos maduros. Dios quiere cristianos que no sigan pensando en cuál es la iglesia donde tú vas, cuál es el pastor que tú tienes, qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que a ustedes les prohíben, qué no les prohíben. No, nosotros ya no estamos para eso. Nosotros estamos para tener esa libertad en Cristo, para tener esa madurez en Cristo, para tener ese crecimiento en Cristo, esa identidad en Cristo. Y eso lo haces tú leyendo la palabra de Dios. Eso lo haces tú estudiando, eso lo haces tú escudriñando la palabra. Es clarísimo. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Y en Gálatas 5 también Dios habla de lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Dice, en cambio, en Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ese es ser espiritual. Si yo tengo amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio, tengo el fruto del Espíritu Santo y de esa manera voy a actuar. Y no es lo contrario. Entonces, no voy a estar celosa, no voy a estar envidiosa, no voy a estar con rivalidades, porque eso es inmadurez. Ahora, en el proceso en que yo estoy, si yo estoy en kinder, pues yo no puedo pretender que esa persona en kinder ya me haga una fórmula trigonométrica que lo hacen en sexto grado. No, es cierto, o sea, no puedo pedirle a un niño que está empezando a leer a que me lea el Don Quijote de la Mancha. No puedo, o sea, yo tengo que ir paso por paso. Es un proceso de crecimiento, así como es un proceso de crecimiento físico, hay un procedimiento espiritual. Entonces hay que ver en qué nivel está cada persona para saber qué tanta madurez tiene. Ahora, una persona cuando conoce al Señor Jesucristo, cuando es recién nacido, de ella, solamente de ella depende ese crecimiento espiritual. Yo puedo conocer al Señor Jesucristo y en un mes ser más madura que una persona que lleva 20 años que nunca lee la palabra de Dios o se dedicó a ser dominguero o no practicar absolutamente la palabra de Dios. Entonces, la madurez en el cristianismo, en lo espiritual, no depende de los años que yo tenga en la iglesia. Depende de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi entrega y de mi amor
a Dios. Entre más amo yo a Dios, más quiero conocerlo, más quiero tener relación con Él, más íntima. Yo puedo tener una relación con Dios donde somos simplemente conocidos, de esos conocidos que nos vemos cada 8 días y los saludé y cumplí con algo y chao. Pero yo puedo tener a Dios como un amigo, donde nos vemos de vez en cuando. O yo puedo tener a Dios como un amigo íntimo, en donde me gusta hablar con Él frecuentemente y me gusta contarle las cosas mías, personales. O yo puedo tener a Dios como un amante, donde quiero estar con Él constantemente, donde lo amo tanto que no quiero separarme de Él ni un minuto, donde lo estoy llamando todo el tiempo, a toda hora, de esas amantes intensas que quieren siempre estar con Él, vivir con Él, apasionadamente por Él, en donde no veo sino por los ojos de Él. Esa es la persona que va a crecer más rápido que la persona que simplemente lo tiene como un conocido. Entonces, la madurez espiritual no depende de los años que lleves tú yendo a la iglesia. Lo espiritual depende, esa madurez espiritual, de lo que tú leas en la Biblia y lo creas y lo pongas en práctica. Porque aquí hay algo fundamental también que dice Pablo, que nosotros debemos saber que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en mí. Ahí lo que está diciendo es, o sea, Él ya está ahí. Él está contigo. Y tú te convertiste en el templo del Espíritu Santo. Es la casa de Dios. Tú estás ahí. Tú eres la casa de Dios. Tú eres esa iglesia en donde Dios habita. Todo lo que tú hagas con tu cuerpo, todo lo que tú hagas con tus pensamientos y tus emociones, Dios está ahí. Si yo sigo con esas contiendas, con esos celos, Dios está apagadito. El Espíritu Santo lo tenemos, pero apagadito, apagado. Cuando yo rompo con todo eso, es como limpiar la casa. Mi casa, la casa de Dios es mi cuerpo. Si yo lo cuido, si yo lo aseo, si yo lo mantengo ordenado, si yo saco todo el mugre que yo sé que no le gusta a Dios, pues Dios va a poder actuar de una manera completamente poderosa, porque tengo mi casa ordenada como a Él le gusta, como a Él le agrada. Dios no está donde está la contienda, Dios no está donde están las rivalidades, Dios no está donde está la división, Dios no está donde está el odio, donde está la guerra, donde está... Y vemos a veces personas inmaduras que no hacen sino pelear, contender, discutir. Y ahí Dios está, pero está apagado. O sea, está, pero no lo contamos, no contamos con Él. Eso es importante que lo tengas en cuenta, porque necesitamos cristianos maduros, espirituales, que lleven la palabra de Dios de una manera auténtica, digna de ser llamados hijos de Dios, sin preocuparnos
de quién lo dijo, por qué lo dijo, de dónde vino. No, cuando Dios nos hace pueblo, nos hace hijos, nos hace pueblo de Dios, somos uno solo. Uno solo. No es de qué iglesia eres, no, somos una sola iglesia en Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros y nos asemeja como un cuerpo físico. Entonces yo puedo ser el brazo, pero otro puede ser el ojo, el otro puede ser la oreja, el otro puede ser la pierna, y no por eso yo voy a decir que tú eres el ojo, entonces no sirves. No, sí sirve para ver. Y si yo soy mano, pues sirvo para tomar las cosas, para sostener algo. Si la otra persona es una pierna, pues sirve para caminar. Entonces todos servimos, pero tenemos que estar unidos para servir a un mismo Dios, a una misma cabeza, que es la cabeza que es Jesucristo. Eso es ser espiritual y ser maduro. Entonces voy a orar por eso, porque sí he visto, vemos muchas cosas a nuestro alrededor y vemos como cierto celo, ¿no? Como cierta contiendas, rivalidad entre las iglesias del pueblo cristiano, y no está bien, eso no está bien. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo me acerco a ti, Padre Celestial, para darte gracias por esta palabra donde tú quieres, Señor, que tu pueblo esté unido, sobre todo en estos momentos donde más necesitamos obreros para llevar tu palabra y que otras personas puedan conocerte, porque el mundo está en guerra, el mundo está lleno de rivalidades, de contiendas, de celos, y no está bien que tu pueblo también esté en esa situación. Hoy quiero poner cada una de las personas que son hijas tuyas, Señor, que seas tú tomándolas de tu brazo, de tu mano, y que en ese proceso que están de crecimiento seas tú hablándoles a sus corazones, y que tú las guíes, las orientes, las llenes por el camino correcto, que es tu camino, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y que dejen de pensar en divisiones, en celos, y comiencen ese proceso espiritual de madurez, donde tú nos dices, Padre Celestial, que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo de virtud y digno de alabanza. Que en eso pensemos todo el tiempo, que pensemos en ti, que nos dediquemos a ti, que comencemos esa relación íntima y personal contigo, que tú nos das dones, talentos, habilidades para ponerlas en práctica donde estamos y con quien estamos a nuestro alrededor, que tú nos has dado, Señor, una profesión, nos has dado una función, nos has dado un oficio, y que podamos aplicarlo, bendito Dios, a donde quiera que vayamos, que donde estemos, Señor, demos fruto, ese fruto de amor, de paz, de alegría, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, de fidelidad y de dominio propio. Que la paz que resulta guardará la puerta de nuestros corazones y de nuestras mentes, que renovemos nuestra mente, Dios, y que seas tú transformando nuestra vida, para que este mundo entienda que la única solución de sus vidas eres tú, Señor Jesús, que por eso moriste en esa cruz, para sacar todo pecado, para limpiarnos de toda maldad, y que resucitaste para darnos vida, y una vida eterna, una vida nueva, una vida abundante, una vida de paz.
pero la gente necesita conocerte a ti, para conocer la paz, para conocer el verdadero amor. Nosotros, Señor, pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, y que estemos siempre en guardia contra el mal, que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos para otras personas, que cuidemos nuestro cuerpo, Dios, porque es el templo del Espíritu Santo, donde tú puedas expandirte, donde tú puedas extenderte completamente, y que nuestro corazón esté libre de toda acusación, de toda crítica, de todo juicio, de toda inmadurez. Rompe con toda inmadurez en nuestro corazón. Saca todo celo, toda envidia, toda contienda, y llénanos de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, para hablar, para callar, para actuar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, con el poder de tu Espíritu. Amén.